Entonces vamos a continuar acá que habíamos dejado. El otro tipo de condensador que se utiliza es uno denominado condensador evaporativo. Este condensador podríamos decir que es una combinación entre el concepto de un condensador enfriado por agua y una torre de enfriamiento de agua. ¿En qué consiste este equipo? Consiste normalmente en un conjunto de serpentinas, de cañerías, por las cuales en forma interna circula el fluido refrigerante, ingresando la descarga de los compresores por su colector superior. Son un montón de serpentinas en paralelo, paquete de cañerías no aletadas, comúnmente lisas, y como les contaba, en el interior circula el fluido refrigerante. A la salida, todas las serpentinas se conectan en paralelo con un colector de salida, donde sale el líquido condensado. Podríamos decir que hasta ahora pareciera similar al condensador enfriado por aire, solamente que no tiene aletas, ¿no? Los tubos. Y obviamente no circula aire. De esta serpentina se encuentra la pileta, en donde hay agua a una determinada altura constante, gracias a un flotante que está conectado a una cañería de reposición de agua, y desde ahí toma una bomba de agua que eleva la misma con un determinado caudal y la transporta a una lluvia que está por sobre las serpentinas, las cuales normalmente tiene picos, rociadores, y su función es mojar perfectamente, bañar perfectamente todas las paredes exteriores de la serpentina, cayendo esta agua por gravedad nuevamente hacia la misma pileta donde la toma la bomba de agua y solamente la tiene recirculando ahí en ese equipo. Por otro lado, tiene forzadores de aire, con lo cual circula una corriente de aire ambiente que puede entrar por debajo de la serpentina y circula, no es obligación, pero normalmente circula en contracorriente con la caída del agua, muy similar a lo que haría una torre de enfriamiento de agua. La torre de enfriamiento de agua desde la bomba impulsa el agua hacia el servicio. Lo que hablamos hace un rato, si esto fuese una torre de enfriamiento de agua, impulsaría un caudal de agua necesario para el condensador casco y tubo, se calentaría ese caudal de agua en el condensador, vendría nuevamente a la torre, rociaría sobre qué? Sobre el material de relleno de la torre, ¿no? Se enfriaría el agua por la corriente de aire que la atraviesa, bajaría la temperatura del agua, caería la pileta, lo tomaría la bomba, lo mandaría de vuelta al condensador. Esto si esto fuese una torre de enfriamiento de agua. Pero en este caso, no. ¿No? Cambiamos ese material de relleno para que se moje y crear a gran superficie de intercambio entre el agua y el aire a fin de que el agua se enfriara, ¿no? Eso hacia la torre. Ahora, esto no tiene ese relleno, tiene un conjunto de serpentinas de acero, con lo cual el agua cae por arriba de los tubos mojándolo. O sea que los metros cuadrados de serpentina, de cañería exterior, que tiene todo este equipo, vendría a ser como la superficie de intercambio entre una película de agua y una corriente de aire. En función de esa área de intercambio, el agua quisiera
disminuir su temperatura por enfriamiento evaporativo originado por la corriente de aire. Bien, pero a su vez, como está intercambiando calor el agua al caer con lo que hay dentro del interior de la serpentina, que es un fluido refrigerante, no le va descendiendo la temperatura. En conclusión, este conjunto, este paquete, este equipo, trabajaría de la siguiente manera, a modo conceptual. Ingresa el fluido refrigerante, ¿bien? El cual se va a condensar, primero desrecalentar y después condensarse, en el interior de la serpentina. Ese intercambio de calor lo tomará el agua al ir cayendo y mojando toda la tubería hasta su descenso. Esa energía que captaría el agua tendería a aumentarle la temperatura al agua desde la parte superior a la parte inferior. Esto sería lo lógico y lo correcto. Pero a su vez, pero a su vez, el efecto de circulación del aire, que trabajaría como una torre de enfriamiento de agua, tendería a querer enfriar el agua y que no se caliente. En definitiva, todo el calor cedido por el fluido refrigerante para su condensación se lo estaría transmitiendo a la corriente de agua que va mojando las tuberías y cayendo hacia la pileta. Y a su vez, el agua, ese calor que está tomando del fluido refrigerante, se lo transmite al aire, ¿sí? Absorbiendo parte del agua en su caída, aumentando su entalpía y expulsando el aire del equipo con una ganancia de entalpía. En definitiva, se lo lleva todo el aire de la misma manera que se lo lleva en la torre de enfriamiento de agua. Y esta agua que está recirculando acá, siempre está recirculando en este equipo, básicamente no le está variando la temperatura. Observen que si acá tiene una temperatura, la subo, la rocío sobre las serpentinas, va captando calor, va tomando energía, pero a su vez el aire la va enfriando. O sea que básicamente el agua siempre se mantiene a una temperatura muy, muy parejita. ¿Sí? Siempre el mismo valor. Y estará un par de grados centígrados la temperatura del agua por arriba de la temperatura de bulbo del aire que estoy utilizando. Quizás el mismo concepto, obviamente, de la torre de enfriamiento de agua. Y la temperatura de condensación estará un poco por arriba, un par de grados centígrados por arriba de la temperatura que tenga el agua que está mojando a las serpentinas. Bien, esto es conceptualmente cómo trabaja un condensador evaporativo. Normalmente, y obviamente, la capacidad de intercambio térmico de este condensador va a estar regido fuertemente por la temperatura de húmedo del aire, de la misma manera que lo hace con la torre de enfriamiento de agua. Y temperaturas normales de selección para estos equipos, en vez de estar, como hablábamos antes, con una temperatura de condensación por arriba de un valor con respecto a la temperatura de ingreso del aire, para el condensador por aire, o la temperatura de condensación un par de grados centígrados por arriba este, de la temperatura de ingreso de agua, acá el que lo rige es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Me están escuchando bien todos, no? ¿O me quedé colgado con alguna cosa? No, sí, se escucha bien. Perfecto. Se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, les decía que el condensador evaporativo rige por esto, por la temperatura de bulbo húmedo.
¿sí? Si fuese Mar del Plata, la temperatura de bulbo húmedo, les comentaba, anda en el orden de 24 grados centígrados, ¿sí? Y valores normales de selección de temperaturas de condensación oscilan en los 11 a 13 grados centígrados por arriba de la temperatura de bulbo húmedo del ambiente. Por eso es muy característico, ¿no?, seleccionar todos estos equipos con una temperatura de condensación, para el caso del amoníaco, que siempre está rondando los 35 grados centígrados. Un poco acá se justifica siempre ese valor característico que decimos temperaturas de condensación, más o menos 35 grados centígrados. Es muy común para todo diseño de instalación frigorífica. Bien, como les comentaba, todo el calor se lo lleva el aire, ¿verdad? Y básicamente absorbiendo parte del caudal de agua en circulación, evaporándolo y llevándoselo al aire como vapor de agua. O sea que en definitiva, esa variación de humedad absoluta que tiene el aire entre su salida y la condición de ingreso al condensador es el agua que va desapareciendo, que va tomando de esta recirculación. Por ende, lo que entra por el flotante es exactamente esa agua que se está llevando el aire en forma de vapor. Bien, ese es el caudal de consumo del condensador evaporativo, que sería similar al concepto de la torre de enfriamiento de agua, ¿verdad? Para enfriar el agua capta o absorbe cierta cantidad de líquido que lo toma de la corriente de circulación. Y acá exactamente lo mismo. Por ende, nosotros a veces con un buen grado de aproximación tomamos que el caudal de agua de reposición es igual a la carga térmica que está realizando el condensador evaporativo, en este caso, dividido por el calor latente de vaporización del agua a presión constante, ¿sí? Este 595 está expresado en kilocalorías por kilogramo, por ende la capacidad térmica que tendría que tomar del equipo debería ser en kilocalorías hora, considerando este valor numérico. Bien, acá que tenemos, acá lo que tenemos es un pequeño juego de balances de energía de qué es lo que le estaría pasando acá en este condensador evaporativo. Y lo que tenemos que acá, que es un determinado caudal de aire que ingresa al equipo, movido por el ventilador, con una entalpía de entrada, saldrá con una entalpía. En las serpentinas ingresa un caudal másico de refrigerante con una entalpía de entrada, saldrá líquido condensado, el mismo caudal, con una entalpía de salida. ¿Qué otra cosa tenemos? En pequeña escala, un caudal másico de agua que ingresa con una determinada entalpía al sistema. Si hacemos un balance de masa en este equipo, bien, obtendremos, a ver si me están mandando, perdón, ¿no? No es nadie de ustedes, no, nadie de ustedes. Si hacemos un balance de masa con respecto al agua, vemos que el caudal másico de aire que ingresa, ¿sí?, que es igual al mismo caudal másico que sale, con una diferencia de humedades absolutas, va a ser igual al caudal másico de reposición de agua, ¿verdad? Lo que habíamos explicado hace un momento. Y con respecto a las energías, hacemos un balance de entradas y de salidas y tenemos que el caudal másico de aire por la entalpía acá H sub D es lo que sale, ¿no? Tomo lo que sale como positivo, como negativo el caudal másico de aire con la entalpía que entra. Tengo un caudal másico de refrigerante que sale con su entalpía
e ingresa con su entalpía, menos el caudal másico de agua de reposición con la entalpía que tiene, obviamente tiene que ser igual a cero, ¿no? Planteamos un balance de energía, simplemente. Ahora, de estas dos ecuaciones, si las combinamos, ¿no? Tenemos esta expresión, con lo cual básicamente determinamos en forma muy sencilla que la capacidad de intercambio térmico que tiene el condensador evaporativo simplemente la podríamos observar midiendo el caudal másico de aire que ingresa al equipo por la diferencia de entalpía del aire entre su entrada y su salida. ¿Sí? Si yo accediera a calcular bien el caudal volumétrico de aire, midiendo la velocidad y la sección del equipo, bien, conociendo la densidad del aire, calculo el caudal másico de aire, midiendo la temperatura y la humedad relativa con un equipo a la entrada y a la salida, calculo sus entalpías y de esa manera determinar cuál es la capacidad, la potencia transmitida de calor de ese equipo en funcionamiento. Ahora, también yo puedo pensar que la carga térmica de este equipo refleja la misma ecuación diferencial, bien, que la torre de enfriamiento de agua. ¿Recuerdan que con respecto a la torre habíamos llegado a que el calor total transmitido estaba en función del convectivo del aire y el agua, que acá también sería el mismo concepto, el diferencial de área, el calor específico del aire, calor específico del vapor de agua y la humedad absoluta y unas diferencias de entalpía. Estas diferencias de entalpías obedecían a la entalpía de la superficie mojada, por decirlo así, y la entalpía del aire no saturado que ingresa a la torre. La misma ecuación diferencial. Esta energía total transmitida sería igual a la energía que transmite el fluido refrigerante al condensarse en el interior del tubo, atravesar la pared del tubo y llegar a la superficie exterior del tubo. O sea que este calor total transmitido yo lo podría pensar como la temperatura del refrigerante o la temperatura de condensación, irme al extremo de la temperatura superficial del tubo y como resistencia térmica la asociada entre estos dos nodos que vendría a ser la resistencia térmica de conducción del tubo más la resistencia térmica de el convectivo de condensación del fluido refrigerante y el área interior, ¿verdad? Toda esta potencia tendría que ser igual a la que transmite la superficie húmeda al aire, dada por esta ecuación, que es la que vimos acá como para la torre de enfriamiento de agua. Ahora, haciendo un pasaje de términos, ¿sí? Esta expresión, este término dividido este factor, ¿no? Es lo que se llama una constante, una característica este, térmica del serpentín, ¿bien? Del serpentín, este valor. Y si esto yo lo considero de esa manera, a este término lo llamo C sub S, como esa constante característica del serpentín, me queda que ese valor, por esas diferencias de temperaturas únicamente, es proporcional o es igual a esas diferencias de entalpías. Bien, esto que es una característica del serpentín, porque ustedes observen que depende únicamente de un convectivo, que depende de la característica propia de ese equipo, cómo está construido, cómo se mueve el aire que mueven esos ventiladores con la forma que tienen esas serpentinas de ese equipo, o sea, depende de ese equipo, el área depende de él, y después son características de convectivos internos de condensación, ¿bien? Y de conducciones del tubo. Quiero decir que estas características es propia de ese equipo y es una constante en ese equipo.
Con lo cual, si yo sé o determino de alguna manera este valor característico de ese equipo en particular, y estas son condiciones de operativas ambientales del equipo, yo puedo determinar cuál es la capacidad de intercambio de ese equipo para cualquier condición de aire, o sea, de temperatura de bulbo húmedo. Esto es lo que realiza un fabricante, por decirlo así, y mediante ensayos determinan estas características propias de ese equipo en particular. Y teniendo como dato este valor, sí puede determinar cómo es el comportamiento o cómo sería el comportamiento de ese condensador, o sea, qué potencia de intercambio térmico tendría ese condensador en particular para otras condiciones de temperatura de condensación y temperatura de bulbo húmedo, dada o representada por esta entalpía, que sería la temperatura, perdón, la entalpía que le corresponde a esa temperatura de bulbo húmedo, y esta entalpía de la superficie mojada, que estaría representado básicamente por la temperatura de el refrigerante, o sea, la temperatura de evaporación. Bien, de esa manera construyen tablas, ¿sí?, de rendimiento del equipo, de rendimiento del condensador, para diferentes temperaturas de condensación y temperaturas de bulbo húmedo. Esto es para un equipo en particular. Entonces, ese equipo, bajo ciertas condiciones, da una potencia térmica de transmisión, ¿sí? Pero si yo quisiera saber otra temperatura de condensación con otra temperatura de bulbo húmedo, determinar cuál es la capacidad de ese equipo en particular. ¿Bien? O sea que básicamente los fabricantes dan estas características en forma de estas tablas. Con respecto a lo que pasa con el aire dentro del condensador evaporativo, aproximadamente sigue una línea de transformación desde la condición de entrada del aire, ¿sí?, a una determinada temperatura con una determinada humedad absoluta, con lo cual tiene una entalpía determinada. De acá yo sacaría la temperatura de bulbo húmedo, ¿verdad? Y mirando la evolución hacia la temperatura de la superficie mojada, que con muy buena aproximación podemos decir que esa superficie mojada tiene la temperatura de condensación del refrigerante. Bien, o sea que la línea de evolución o de transformación del aire dentro del condensador evaporativo tiende a tener esta forma, mirando desde su condición de entrada hacia lo que vendría a ser básicamente, por decirlo en pocas palabras, la temperatura de condensación. Bien, ese sería el formato de la curva de evolución del aire. Y finalmente, para terminar, tablas de capacidades de condensadores evaporativos dadas por fabricante, expresadas en modelos determinados, indicando cuál es el calor de transmisión que realizan o la potencia de condensación, por decirlo de forma más sencilla, que tiene ese equipo, dadas determinadas condiciones de trabajo. ¿Bien? O sea, tiene una determinada capacidad, pero en condiciones nominales. Las condiciones nominales es para una determinada temperatura de condensación y una determinada temperatura de bulbo húmedo. Si yo quiero saber ese equipo en otras condiciones de trabajo, de condensación y de bulbo húmedo, bueno, tendría que afectarlo por sus factores de corrección en función o de una tabla como la que vemos acá o de curvas y gráficos como estos, que en definitiva es lo mismo. Bien, si analizamos alguna en particular, hablando de los factores de corrección, supongamos esto: si yo tengo la misma temperatura de bulbo húmedo, no la muevo, ¿ven? En este caso 24, ¿sí? Y voy a
a ir aumentando la temperatura de condensación, o sea, ¿qué quiero decir? Voy teniendo más diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura de bulbo húmedo. Este factor, a medida que va aumentando eso, este factor en particular va disminuyendo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Va disminuyendo porque este factor que yo estoy obteniendo por este fabricante me va multiplicando la capacidad nominal que yo deseo. Qué quiero significar? Yo requiero una capacidad de 200 kilowatts en condensación. Bien, esta tabla me da un factor de conversión del orden de 1, suponete, puede ser con temperatura de bulbo húmedo 27, temperatura de condensación 40, ando próximo a 1. Bien. Pero si yo voy a aumentar la temperatura de condensación, estoy aumentando la diferencia entre la condensación y la temperatura de bulbo húmedo, o sea, estoy aumentando esas diferencias de entalpía, obviamente la capacidad del equipo es mayor, rinde más. Este factor de conversión va disminuyendo, pero este factor de conversión está aplicado a la capacidad que yo estoy buscando, 200 kilowatts. ¿Y esto qué me da? La capacidad nominal del equipo que yo tengo que buscar en la tabla. Obviamente tengo que buscar uno de menor capacidad, ¿bien? Para que cumpla con mi rendimiento. No se mareen con esto porque es extremadamente sencillo, ¿bien? Entonces, la tabla de selección de los condensadores evaporativos son de estas características. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? A medida que aumenta la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura de bulbo húmedo, el condensador evaporativo tendrá mayor rendimiento. Si disminuye, tendrá menor rendimiento. Simplemente es esto. Acá lo que estamos viendo es cómo son estas serpentinas de acero que están colocadas dentro de la envuelta de este condensador evaporativo. ¿Ven? Estos dos caños, por ejemplo, o dos paquetes podrían estar metidos acá y ahí se asoman estos dos colectores que se unen con uno en común externamente y acá vendría la cañería de descarga de los compresores a la entrada de las serpentinas. Y acá abajo tendría las salidas de los colectores de descarga de la serpentina, lo que saldría el líquido condensado. Forzador de aire, entrada de aire, atraviesa en forma ascendente las serpentinas, pileta con agua, bomba de agua, impulsa, la tira la lluvia para mojar toda la superficie de los paquetes. El aire en este sentido entraría a contracorriente con la caída del agua. ¿Sí? Y normalmente arriba de la lluvia, un paquete cortagotas o eliminador de gotas para que el aire no arrastre líquido y lo tire, ¿m? Y lo tire desechándolo. Una conexión de reposición de agua que es exactamente igual a la que se va consumiendo porque el aire va absorbiendo humedad y se la va llevando. ¿Bien? Esa diferencia de humedad absoluta es la que estaría reingresando por este flotante. ¿Se comprende más o menos cómo es el comportamiento de estos equipos? Sí. Bien. ¿Viste? Mira, si vos lo ves de afuera, un condensador evaporativo o una torre de enfriamiento de agua, si fuera construida en chapa, bueno, te das cuenta porque, bueno, obviamente vienen unas cañerías de acero, ¿sí? Que traen el fluido refrigerante. Pero si por ahí la ves de otro lado, prácticamente son igualitas. Ahora, si yo veo que la bomba de agua toma agua de la pileta, la levanta y la tira de vuelta al mismo equipo, inequívocamente es un condensador evaporativo, porque si fuese de formato de torre, esta cañería de descarga iría a algún lado donde el agua intercambia calor, se calienta y vendría la tubería de vuelta e ingresaría a ese equipo. ¿Bien? Pero si no, a veces
Si son todas de chapa metálica las envueltas, y tenés que mirarlo para darte cuenta si es una torre de enfriamiento de agua o un condensador evaporativo, cuando no estás acostumbrado. Bueno, y con esto, más o menos, charlamos un poquito con respecto a los condensadores que utilizamos. ¿Bien? Yo ahora finalmente les voy a ver algo que les conté que venía haciendo, ¿no? Con respecto a mis trabajos prácticos, que yo iba haciendo uno, y íbamos comentando. Bueno, creo que lo último que comentamos con respecto a mi trabajo práctico era la selección de, de los evaporadores, ¿no? ¿Digo bien? Sí, sí. Ahí habíamos explicado. Dentro de todo esto, ¿sí? Que habíamos charlado, están dentro del campus virtual algunos planos esquemáticos de los problemas propuestos, creo, si no me falla la memoria. Yo lo voy a chequear un poquito por acá para que ustedes vean. Denme un segundo para que ustedes vean que había algunos esquemas, algunos diagramas unifilares que hablan sobre los problemas en particular, para que cuando vayan haciendo cálculos o algo, tengan un esquema de formato hecho por la cátedra para que ustedes puedan ir avanzando con respecto a eso. Y yo el problema que estoy haciendo de mi camarita es algo muy similar a esto. Muy similar a esto. A este no. ¿Por qué? Porque estaba con otro tipo de sistema en... Bien, creo que andaba con un esquema, mi ejercicio parecido a esto, ¿no? Que era una cámara de mantenimiento de congelado, 4 evaporadores, trabajando en forma inundada, doble tapa con pistones, enfriador intermediario, recibidor, doble propósito, condensador, casco y tubo, torre de enfriamiento de agua. Yo lo que había hecho, creo que estaba seleccionando los evaporadores, había hecho los cálculos analíticos y había llegado hasta la etapa de qué pasaba con los compresores, ¿no? Y ahí iba a ser un comentario para seguir con respecto al día de hoy, con tema de los compresores. Dentro de lo que era el cálculo teórico del compresor de baja, habíamos dicho que necesitaba una capacidad de enfriamiento de 116 kilowatts, ¿no? Que iba a trabajar con una temperatura de evaporación de menos 35 grados. Recuerden que era amoníaco el ejemplo que yo estaba haciendo. Sobrecalentamiento en la succión, 0 grados centígrados. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que a la succión del compresor llegaba un vapor puro, ¿no? O sea, a menos 35 grados centígrados también. Temperatura de condensación, en mi sistema había adoptado 35 grados centígrados, con su enfriamiento del líquido condensado, o sea, la salida del condensador, su enfriamiento 0 grados centígrados, o sea que salía a la misma temperatura. Acercamiento del líquido en el subenfriador, líquido subenfriado, 5 grados centígrados. ¿Eso qué era? Esto era el acercamiento que tenía en el enfriador
en el enfriador intermediario, ¿sí? Yo tenía un líquido adentro, un nivel de amoníaco de líquido saturado a la presión de intermedia y venía, recuerdan ahí, una serpentina que entraba y que salía, entraba a la temperatura de condensación y salía a una determinada temperatura. Ese acercamiento era la diferencia de temperatura entre la salida del líquido de la serpentina con respecto a la temperatura del líquido saturado que estaba dentro del enfriador intermediario. Eso era lo que se denominaba el acercamiento de la serpentina, ¿no? Estos 5 grados centígrados. Entonces, yo de las tablas o de los cálculos que tenía, recuerden que tenía un gráfico con los puntos de mi diagrama, ¿ven? Este es el gráfico, este era mi diagrama, había hecho cálculos y había obtenido de todos los puntos que tengo en el gráfico sus valores de temperatura, de presión y de entalpía, con lo cual venía haciendo los cálculos que ya estuvimos viendo. Ahora yo acá estaba viendo el cálculo en forma teórica del compresor. Bien, de mi diagrama había calculado que la potencia ideal a entropía constante de mi compresor de baja era de 16 kilowatts. Bien, y que la potencia real teórica, en función del rendimiento isoentrópico y del rendimiento mecánico que tenía, me daba 28,5 kilowatts. Había calculado un desplazamiento teórico requerido del compresor de 460 metros cúbicos por hora. Había estimado un rendimiento volumétrico de 0,75, lo sacaba de tabla en función de la relación de compresión del compresor. De ahí calculo el rendimiento requerido de desplazamiento total del compresor, ¿no? Lo que requiero aspirar dividido el rendimiento volumétrico. Y ahí calculaba lo que necesito o estimaría de desplazamiento de mi compresor booster o de baja, 541 metros cúbicos por hora. Tiene que desplazar esto para aspirar esto, dado que tiene un determinado rendimiento volumétrico que estimé de gráfico. ¿Bien? Y ahí también había calculado el COP real teórico. Me daba 4,03 de las cuentas que había hecho. Sigo haciendo lo mismo con el compresor de la etapa de alta. Bien, había calculado la potencia del ciclo ideal para el compresor de alta, me daba 24,4 kilowatts. Había calculado la teórica real, teniendo en cuenta un rendimiento isentrópico y un rendimiento mecánico que había adoptado oportunamente, me daba 36 kilowatts. Había calculado el desplazamiento teórico de ese compresor de alta, 157 metros cúbicos por hora. Adopto ahora un rendimiento volumétrico de tabla en función de la relación de compresión, también de 0,75. Bien, y con esto veo en forma teórica cuál debería ser el desplazamiento real del compresor. Y me da 210 metros cúbicos por hora. Con ese desplazamiento estaría aspirando realmente 157 metros cúbicos por hora, que es lo que está produciendo el evaporador, ¿verdad? Perdón, lo que estaría descargando el compresor de baja, más lo que estaría produciendo el enfriado intermediario, que es lo que está aspirando el compresor de baja. Ahora, yo acá, en esta etapa, cuando tengo que realizar estos cálculos, voy a hablar esto, y voy a decir este grafiquito, creo que ya lo habíamos conversado oportunamente, ¿sí? Yo cuando voy a necesitar seleccionar el compresor de baja con datos de un fabricante, que ya vimos cómo daba los datos el fabricante,
yo lo seleccionaba en función de qué, de la capacidad que necesito en la succión de este compresor, o sea, lo que iba a necesitar en la cámara o en el evaporador, tantos kilowatts, ¿bien? Lo seleccionaba en función de una temperatura de evaporación y lo seleccionaba en función de una temperatura de condensación en la descarga del compresor. Para el caso del booster, la temperatura de condensación equivalía a la presión de intermedia que tenía en el enfriador intermediario, ¿verdad? La descarga de este compresor es como sería esta presión. Y la de succión, esta evaporación. Yo con dato o cotabla de un fabricante selecciono el compresor de baja, porque tengo ese dato, el Q requerido. Ahora, cuando voy a seleccionar el de alta, ¿sí? Yo, por ejemplo, calculé cuánto es el caudal másico que aspira el compresor de alta. Este, el caudal másico que viene por acá, por esta cañería. ¿Bien? Calculo la potencia necesaria, teóricamente. Ahora, si yo quisiera seleccionar un compresor con datos de fabricante, todos los datos para seleccionarlo están en función de una capacidad en kilowatt, como si fuese el evaporador del baja, pero acá en el de intermedia. Y yo no tengo a priori ningún evaporador enfriando acá. Tengo calculado el caudal másico que circula. Ahora, para poder yo seleccionar en forma práctica el compresor, ¿sí? Yo supongo como que este compresor de alta está trabajando haciendo este ciclo, solito, y no hay nadie más con él. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, como yo sé, porque calculé, ¿no? ¿Cuál es el caudal másico que circularía en este sistema simple si fuese así? O sea, el caudal másico de alta, como yo lo conozco, porque lo calculé teóricamente del ciclo doble, si yo a ese caudal másico lo multiplico a diferencia de entalpía del punto 3, que sería la succión del compresor, y la entalpía del punto 5, ¿sí? Es como que estoy suponiendo que acá hay un evaporador. Y al multiplicar el caudal másico por esta diferencia de entalpía, me da como si fuese una capacidad frigorífica. ¿Me comprendieron? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, sí. Bien, y con esa capacidad frigorífica ficticia, en cualquier catálogo de fabricante, selecciona el compresor para que haga eso. Bien, por eso es la razón de que acá, cuando estoy con el compresor de alta, pongo capacidad frigorífica aparente, o sea, ¿cómo vería el compresor de alta todo lo que está trabajando si fuese un evaporador trabajando a esa presión de aspiración de él? Y esa capacidad frigorífica aparente me da 136,9 kilowatts. Calculo el COP real teórico y me da 4,36. Bien, todo esto cálculos teóricos. Ahora yo tendría que seleccionar, ir a la realidad con datos o manuales de compresores dados por los fabricantes, seleccionar para hacer estas cosas compresores reales, que es lo que hacemos siempre en la práctica nosotros, ¿sí? Nosotras hacemos esto que les voy a mostrar ahora. Siempre estamos haciendo esto, manejando software de algún fabricante. Y es lo que yo hago. Y después comparo todos los datos que me dice el fabricante, como una declaración jurada de funcionamiento, y lo comparo con todo lo que yo hice a lapicera y papel para ver qué tan bien hicimos las cosas o las calculamos. Si las hiciéramos bien, nos tendrían que dar todos los mismos datos. ¿Bien? Y entender conceptualmente lo que estamos haciendo. Entonces, eso fue yo lo que hice, ¿sí? Tiré de un programa, ¿sí? De la firma Maicon, Mayekawa, son compresores de licencia japonesa, que
en representación hace muchísimos años acá en el país, me manejo con eso, ¿sí? En un sistema doble etapa. Pero este software nosotros se los brindamos en las anexas para que lo usen ustedes. Yo lo voy a abrir en mi PC y voy a mostrar un par de cosas sencillas de ese software, ¿no? Se abre, lo piqué una vez descargado y acá tengo para analizar compresores de tipo tornillo o compresores del tipo pistón. Nosotros con tornillo no nos metimos y pico acá y voy a abrir compresores a pistón. Dentro de las posibilidades que me da el programa, me dice para calcular en salto simple, ¿bien? En salto compuesto, o sea, un compresor compound que quiere decir, hay compresores que vienen en un solo bloque, el armado el doble etapa. Suponete, es un compresor de 8 cilindros y 6 cilindros los tiene independizados de los otros dos y esos 6 los usa para trabajar en baja. Y esos de baja después comprimen y se lo descargan a los otros dos que quedaron. ¿Bien? Y en un mismo equipo, en un mismo compresor visualmente visto de afuera, es como si fuese dos compresores separados. ¿Sí? Y después tiene una opción para trabajar con dos compresores en estados separados. Yo ahora voy a picar este salto simple para que ustedes vean cómo es el programita. ¿Bien? Y ahí, dentro de lo que es este software, me permite calcular para diferentes refrigerantes. Yo acá pico amoníaco. Y después, ven que tiene dibujado como un diagramita, que lo es, presión entalpía. Sí, sí. Bien. Y ahí me pide cargar los valores que vos querés. ¿Sí? Ok. Y acá, ¿qué me está diciendo? Este datito, grados centígrados o grados Fahrenheit, ponemos grados centígrados. Y acá, ¿qué estarían representando? ¿Qué entienden ustedes que es esto? Acá, temperatura. Es la temperatura de condensación, ¿sí? De transformación de fase. No me dice qué presión tenés. Me dice, ¿qué temperatura querés? 35, colocamos. ¿Se entiende? Esto en las Sí, ayudas está explicado. Acá, en verde, ¿sí? Esto significa el subenfriamiento. ¿El subenfriamiento de quién? Y del líquido saturado, si es que existe algún subenfriamiento a presión constante. ¿Bien? El programita, esto siempre mejora, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que siempre mejora el rendimiento del equipo? Entonces, esto siempre por defecto le ponen algo, pero en la realidad mi equipo no tiene ningún subenfriamiento. Sale como líquido condensado. Por eso le pongo un 0. Fíjense que cuando yo pongo en este software la temperatura de condensación, ya acá me aparece directamente para este refrigerante la presión de condensación. Está en megapascales absolutos, ¿sí? O sea, esto viene a ser en definitiva 13,5 bares, esto que están leyendo ahí. ¿Bien? Porque está en megapascales. Esto es 13,5 bares. O si querés, 12,5 kilos sobre centímetro cuadrado de presión relativa. Acá aparece la A al final porque es absoluto, te quiere decir. Y después te dice acá, pone un valor de temperatura. ¿Qué estoy colocando acá? La temperatura de evaporación. Bien, le pongo, por ejemplo, menos 10 ahora para embromar un poco. Y acá me aparece de vuelta un valor de temperatura que en el programa, en el software, te dice es un delta de temperatura, no temperatura absoluta, que viene a significar el sobrecalentamiento en la succión del compresor con respecto a la temperatura de saturación del vapor. Yo voy a suponer que el vapor aspirado que el vapor es un vapor aspirado. Por ende, tiene de sobrecalentamiento 0. ¿Bien? Ok. Y también, lo mismo que el otro, cuando pongo la temperatura de evaporación,
me da la presión asociada a esa temperatura de evaporación para ese fluido refrigerante. En este caso, esto es 2.9 bares. Esto es 0,29 megapascales, millones de pascales. Esto en definitiva son 2.9 bares. O si te gusta, 1.9 kilos sobre centímetro cuadrado relativo a la presión atmosférica. Después, acá tenés qué tipo de compresor. Bueno, la gama de familia de compresores de Maicon son varios, pero ustedes métanse únicamente con el WA y el WB. Esos compresores A y B larga, a estos por ahora no le den importancia. Significa, el compresor A es un compresor que tiene de diámetro 95 milímetros. Y no me acuerdo bien la carrera, creo que eran 90 milímetros. Y el compresor tipo B larga es un compresor que tiene pistones de 130 milímetros de diámetro. Y creo que eran carrera 110, no me acuerdo muy bien. ¿Ok? Y después acá vos podés seleccionar el modelo del compresor de cuántos pistones es. De 4, de 6, de 8, de 12. El de 12 es porque no, es un combinado de dos compresores de 6. Y el de 16 es porque es un combinado de dos compresores de 8. Normalmente en la práctica nosotros siempre usamos el 4, el 6 y el 8. ¿Bien? No importa, suponete el 8. Y acá vos podés poner a qué revoluciones por minuto va a trabajar ese compresor. ¿Sí? Este software para el modelo B no te permite que pongas más de 1200 revoluciones por minuto porque el fabricante dice y directamente se te va a destartalar todo. Entonces no te permite poner más de un valor máximo de revoluciones por minuto. Y mínimo, lo mismo, no te permite poner menos de eso. Vos pones 1000 ahí, 1000 revoluciones por minuto, no importa, y pones calcular y te da cuál es la capacidad frigorífica, ¿no? O sea, el Q punto de acá, de ese modelo del compresor. ¿Ves? 353 kilowatts. Este es el modelo del compresor, N8WB, lo cargué acá. Y acá, la potencia absorbida al eje del cigüeñal de ese compresor, 97 kilowatts. Si yo lo quiero tener en kilocalorías hora, la capacidad y la potencia en HP, puedo seleccionar y cambiar. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí. Muy Sí. bueno el software. Bueno, de repente, si yo quisiera calcular el COP del compresor, tendría que dividir la capacidad frigorífica por la potencia consumida, ¿verdad? Hago esta división y eso me estaría dando el COP, por ejemplo. Ok. ¿Qué otra cosita? A ver. Bueno, si yo estoy buscando una determinada capacidad, ¿no? Suponete que en estas condiciones de trabajo, yo lo que requiero, lo que tengo como necesidad, es una carga térmica de 200 kilowatts, ¿sí? O sea, ¿qué estaría buscando? 200 kilowatts acá. Si yo hiciera esto como hice, ¿qué pasa? Este compresor, trabajando en estas condiciones, a este número de revoluciones, es muy grandote, ¿cierto? No me da 200 kilowatts de capacidad, me da 350, ¿me entienden? Sí, sí, está Si yo sobredimensionado. hiciera esto, claro, y lo pusiera a andar con el evaporador que me rinde 200 kilowatts, este compresor tiene mucha más succión que lo que requiere el evaporador, o sea, lo que produce el evaporador. Este compresor es grande para el evaporador que yo estaría usando, ¿me entienden? Si yo seleccionara este compresor grande por demás, y lo pongo en funcionamiento, ¿qué va a hacer? No va, cuando lo ponga, no va a trabajar
a una temperatura de evaporación de -10, o sea, a 2.9 bar absoluto. ¿Por qué? Porque el evaporador va a producir un caudal volumétrico mucho menor que lo que aspira este equipo, con lo cual va a bajar la presión de succión. ¿Me entienden? Al bajar la presión de succión, por ejemplo, a una presión correspondiente a una temperatura de evaporación de -15, ya la presión de succión no es 2.9, es 2.3. ¿Bien? Y a 2.3, el vapor que va alargando el evaporador, ahora a baja presión, tiene un volumen específico más grande. Si estaría soltando los mismos kilogramos por hora, pero ahora el volumen específico del vapor a menor presión es mayor, habrá aumentado el caudal volumétrico de vapor que libera el evaporador. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Y cuando le pongo acá el OK al compresor, ya la capacidad a esta presión menor del compresor no es 350 kW, es 270 kW. ¿Y esto por qué? Aumentó la relación de compresión. ¿Ven? Esto quedó igual, pero bajó. Aumentó la relación de compresión. Si aumenta la relación de compresión, ¿qué le pasa al compresor? Disminuye el rendimiento volumétrico. O sea, aspira menos, en realidad. Y aparte de aspirar menos, ¿sí? El vapor que aspira tiene menor densidad, con lo cual son menos kilogramos por hora también. Y los kilogramos por hora multiplicado por una diferencia de entalpía me daban lo que era la capacidad. Por eso disminuyó mucho. Pero si todavía sigue siendo grande el compresor para mi evaporador, ¿sí? ¿Qué significa? Que sigue sobrando un poco de compresor. Va a seguir bajando la presión de succión. Por ejemplo, a una presión que le corresponda un -20 de temperatura de evaporación. Fíjate, ahora no me fui a 2.3, 2.9 bar la presión de succión. Me la haría disminuir. Bien, seguiría pasando lo mismo con el evaporador. Aumenta el caudal volumétrico, porque aumenta el volumen específico. Y el compresor ahora, ¿cuánto tiene de capacidad? Ah, ahora tiene 200 kilowatts de capacidad. Capaz que acá, en esta condición, se estabiliza el sistema que yo armé, con mi evaporador que está rindiendo alrededor de 200 kilowatts. ¿Me siguieron un poquito? Sí, ¿Eh? pero ¿no te trae inconvenientes eso? Porque tu Obvio. evaporador está No, laburando más obvio. pesado. Obvio, si lo que yo, ¿qué era lo que yo quería? Yo quería que trabaje con esa temperatura de evaporación, ¿o no? Sí, No con -20 donde va a ir a parar el equipo. Yo no quiero que trabaje a tan baja temperatura, me trae problemas. ¿Pero por qué lo hace? Porque seleccionó el compresor para el diablo. claro. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Bueno, le puedo bajar las revoluciones. ¿Sí? En vez de 1000 vueltas, trabajar con este equipo a 700 revoluciones por minuto. Eh, 285. Sigue siendo grande, ¿verdad? La capacidad. Bueno, le sigo bajando las vueltas. 700 revoluciones por minuto. No me deja bajar de 800. ¿Vieron el programa? Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, podría probar con un compresor de 6 cilindros en vez de 8. Un compresor más chico. Mira, 214. Ahí ya estoy casi con lo que requiero.
¿Comprenden cómo lo voy seleccionando? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, y así criteriosamente vos vas seleccionando el equipo que más te conviene. Aparte, el software, una vez que vos haces esto, acá en detalles, picás y te abre un pequeño Excel. Y ese pequeño Excel te trae un par de cálculos que son como los que nosotros estaríamos haciendo, ¿verdad? Como ingenieros. Fíjate, yo te los voy a repasar. Está dando los datos adicionales de ese compresor que yo acabo de seleccionar o poner ahí. Me dice la capacidad que rinde en kilowatts, ¿ven? O equivalente en toneladas de refrigeración, eso equivalente. Y la potencia absorbida al freno del compresor. Esos datos salieron de acá. ¿Ven? Ok. ¿Qué otra cosa me dice? La velocidad que yo puse, que el compresor está trabajando al 100% de su capacidad. ¿Esto qué significa? ¿Recuerdan que los compresores tienen capacidad, regulación de capacidad? Sí. Haciendo trabajar a pares de cabeza. Este compresor es de 6 cilindros, ¿no? O sea que tiene 1, 2, 3 pares de cabeza que yo puedo descargar. O sea que si trabaja al 100%, están trabajando los 6 pistones. Pero si trabajan 4 de los 6, estaría trabajando al 66%. Y si trabajaran 2 de los 6, comprimiendo, estaría trabajando al 33% de su capacidad. Y así yo lo podría regular, si quiero, compresor datos. Y acá está al 100% de su capacidad. Temperatura de condensación, 35, evaporación menos 10, sobrecalentamiento en la succión del compresor 0, o sea, está aspirando a menos 10 grados centígrados, subenfriamiento del líquido, lo que había cargado, ¿no? A la salida del condensador 0, temperatura de succión del compresor, obviamente es menos 10, ¿verdad? Me da la presión de succión, me da la presión de descarga, me da, bueno, esto, si yo quiero, le puedo poner pérdida de carga en las cañerías, pérdida de carga, pérdida de presión en la succión o en la descarga, que ahí se le pone 0, no le damos pelota. Y me da el desplazamiento del compresor. ¿Cuánto desplaza? 382 metros cúbicos por hora. ¿Me dejan hacer una cuentita? A ver, es un compresor modelo B. Yo les dije que el diámetro de pistón era 130 milímetros, ¿no? O sea que voy a hacer un 0.13, que es el diámetro, al cuadrado por pi sobre 4. Eso me daría el área del pistón. Creo, si mal no recuerdo, que la carrera de esto era 100 milímetros. Lo multiplico por 0.1 metros, que es la carrera. Con eso que tengo el volumen desplazado, o sea, no, perdón, el volumen de un solo cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Que hice pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la carrera del pistón. Lo multiplico por 6 porque son 6 pistones. Ok. Lo multiplico por 800 revoluciones por minuto, ok. Y lo multiplico por 60 para que me den que en metros cúbicos por hora. Le doy igual a la calculadora y me da 382. Ah, qué tuki. ¿Queda claro? Sí, Bien. Me da la temperatura de descarga del compresor, 106 grados centígrados. Y me da relación, o sea, el caudal volumétrico en la succión, los metros cúbicos por hora. A ver, son los metros cúbicos por hora de este caudal másico, ¿sí? O sea, perdón, de este caudal volumétrico. Parate, está bien, no dije nada. Este es el desplazamiento del compresor. Y esto es el caudal de amoníaco aspirado, ¿ven? Relación de flujo de refrigerante. 299 metros cúbicos por hora de amoníaco de vapor que aspira. Ahora, si yo hago esto, lo que realmente aspira,
dividido el desplazamiento del compresor. ¿Qué es eso? El rendimiento volumétrico. Tal cual, el rendimiento volumétrico. Si yo lo hago, esto es lo que me dice el fabricante, ¿no? Posta, 299 dividido 382 me da 0,78. Yo adopté uno sacado de un gráfico. Creo que había adoptado 0,75 de mi gráfico. ¿Bien? Sí, 0,75 hizo. Bueno, Exacto. si yo, el que saqué del gráfico, no coincide justo con ese fabricante, voy a tener un error en lo que yo calculé, ¿me entienden? En cuanto a tamaño de desplazamiento. ¿Por qué? Porque esto es dato certificado del fabricante. Y lo otro que yo tomé, una tablita para tener una idea próxima de qué es lo que puede pasar con un promedio de compresores todo diferente para tener un criterio, los pies sobre la tierra. ¿Qué otra cosa me da como dato? La descarga, ¿sí? Los metros cúbicos por hora de refrigerante en la descarga. ¿Bien? Los kilogramos por hora de refrigerante en el sistema. Yo calculé un sistema simple, de simple etapa. Uy, qué horrible que soy. Un sistema simple de doble etapa. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? ¿Ven el diagrama presión-entalpía? Sí. El caudal másico en este sistema simple es único, ¿verdad? Siempre es el mismo caudal por todos lados. Kilogramos por hora, kilogramos por segundo. No varía nunca. Claro. Lo que varía es el caudal volumétrico en función de la densidad, si es líquido o vapor y en qué estado de presión está en cada punto. Eso sí varía. Entonces, acá, esto, 711 kilogramos por hora, es el caudal másico que está circulando en ese sistema. ¿Bien? ¿Qué sería? El Q punto dividido esta entalpía menos esta entalpía. Estaría haciendo esa cuenta, el programa japonés. Si tenemos los mismos valores con el mismo criterio justito de entalpía, nos tendría que dar exactamente lo mismo. ¿Bien? Porque este cálculo sale de una diferencia de entalpía. Ok, ahora, este caudal másico de refrigerante, que es único en el sistema, en la succión del compresor, son 300 metros cúbicos por hora, este caudal másico. En la descarga del compresor, este caudal másico son 91 metros cúbicos por hora. ¿Entienden? Y acá, Sí. me da calor de reyección de aceite. O sea, en kilowatt, el calor de enfriamiento para el sistema de aceite. O sea, el enfriador de aceite del compresor. El aceite se calienta porque hay una bomba, lo pasa por la lubricación y toma temperatura. Y me dice, che, el enfriador de aceite, tu rallador de aceite para el aceite del compresor, tiene esta capacidad de intercambio térmico, que ya viene provisto con el compresor, el enfriador. Pero te dice, ese es el calor de reyección de aceite. El COP 3,78. ¿Qué será el COP? La capacidad frigorífica 214.4 dividido la potencia absorbida 56,7. Estoy haciendo la cuenta. Esa cuenta me da 3,78. ¿Bien? Bueno, ¿qué les quería mostrar? Algunos otros detalles que trae este programa, que te da como resultado. ¿Bien? Yo qué fue lo que hice, por ejemplo, en mi ejercicio en particular. Agarré y con estos software de esta empresa le puse lo que necesitaba de capacidad. Yo buscaba, recuerden, está todo anotado después, los 115 de capacidad de enfriamiento en la baja,
Y bueno, y seleccioné el compresor de baja y el compresor de alta. Bien, seleccioné para la baja un 8 cilindros modelo B a 910 revoluciones. ¿Por qué puse todo esto? Y para que justo me dé 115 kilowatts de capacidad en el compresor. Y después seleccioné para la capacidad aparente en la alta un compresor del tipo A de 6 cilindros. Y fui jugando con las revoluciones por minuto para que me dé justito la carga que yo necesito. Yo, analíticamente, había encontrado que mi presión intermedia eran 3,5 bares, que correspondían a esta temperatura de evaporación en la etapa intermedia. Esto me pide cargar el software. Entonces yo le cargué el 5,2 grados centígrados de evaporación que me había dado mi cálculo teórico para seleccionar los compresores. Bien, un poco anecdótico. Y con todo eso me da de respuesta todo un montón de cositas el software del compresor. ¿Sí? ¿Qué pasa con el compresor de baja? ¿Qué pasa con el compresor de alta? ¿Cuál es su rendimiento volumétrico? Porque lo calculo indirectamente. ¿Cuál es la potencia consumida? ¿Sí? Todo un montón de datos que están acá en esta copia de pantalla que yo hice. Y después que me armé yo una tablita comparando todo lo que calculé con papel y lápiz en forma analítica y la contrasto con todos los datos que me da todo el software real del fabricante. Bien, y veo cosas que me dan extremadamente bien. Pero donde patiné un poquito. Y patiné un poquito con lo que yo había estimado de potencia real del compresor de baja y del compresor de alta con respecto a lo que me dice el fabricante. ¿Ven? Pero esto depende mucho de un valor que yo estime con buen criterio. Por ejemplo, el rendimiento isentrópico. El que yo estime no coincide con lo que me dice el fabricante para ese modelo de compresor trabajando esas revoluciones por minuto. Por eso, por ejemplo, en la potencia que yo supuse en forma teórica, para el compresor de baja, el tipo me dice, no, el compresor consume 32,7 kilos. Yo había supuesto, esperaba casi 29. Pero eso es por qué el error. Y porque yo estimé un rendimiento isentrópico que no es el que correspondía a este compresor en funcionamiento. Lo mismo me pasó, me quedé corto. Y vos fijate, me quedé grande o largo con la potencia estimada del compresor de data con lo que en realidad hace el compresor que seleccioné. Acá le re feo, 20%. Pero bueno, son cálculos teóricos. Y cuando hacemos cálculos teóricos, a veces tomamos algunos variables, rendimiento volumétrico, que lo estimamos, no tenemos el dato exacto de ese compresor. Bien, y nos aparecen algunas diferencias, pero después el resto, bastante bien. Fíjate con los desplazamientos de los compresores. Teórico, 540, 210. El real del fabricante me dice 580, 196. Bastante bien. ¿Por qué? Porque en el rendimiento volumétrico no le erré demasiado. Esto es lo que estimé y esto es lo que saco del programa del compresor. ¿Ves? Muy próximo. Le erré o no estuve o no teníamos el dato comparado con estos compresores tan finito en el rendimiento mecánico y en el rendimiento isentrópico que estimamos. ¿Me siguen la charla, chicos? Sí, ¿Eh? Con temperatura de descarga sacada de los diagramas presión-entalpía que hice, vos fijate, me da descarga del de baja 83, descarga del compresor de alta 104, esto en forma teórica, papelito y lápiz. Y el software del fabricante me dice, el de baja 66 y el de alta 110. El de alta bastante bien. Y el de baja, bueno, tengo alguna diferencia con lo que tiene. Pero todo esto pasa por el rendimiento isentrópico. ¿Eh? Bueno,
La clase que viene les voy a contar cómo seleccioné yo mi condensador casco y tubo, que tengo como ejemplo, y mi torre de enfriamiento de agua para mi ejercicio. Bien, que eso no lo vamos a hacer hoy ya para no hacerla tan lunga. Y después que termine todo esto, ya lo paso a PDF y lo dejo para que ustedes lo tengan también como una especie de guía, ¿verdad? Para leerlo, para orientarse. Todo lo que es cuestión teórica y después cómo terminamos resolviéndolo en la práctica y comparamos. Che, ¿qué tal me salió la cosa a mí hecha en forma teórica, todo con papelito y contrastando con la realidad? Tiene que salir siempre perfecto, menos aquellos datos que ponemos que no son datos de fabricante o datos exactos, ¿no? Que son una estimación de algunos rendimientos. Es ahí donde vamos a tener siempre alguna diferencia. ¿Bien? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Nada? No, yo la verdad que Bueno, ya entonces, estoy cansado además. cocinado. Pero Sí, si están escuchando nada más, che. pero prestar atención duele. Y bueno, si se descuelgan un poco, sí. Bueno,